Bienvenidos todos a esta presentación del libro de Josep Beira, Aderech, el camino. Presentación está a cargo de Mario Sabán, el fundador y director de la Escuela de Cábala, donde nos encontramos. Y bueno, muy contentos de tener aquí al autor del libro, con muchas ganas de escuchar a ver cuál es el motivo de este libro y qué nos explica en él. Así que, Mario, adelante cuando quieras. Bueno, un placer, Joseph, como ya estuvimos hablando, la verdad te agradezco que hayas aceptado la invitación a realizar la presentación en nuestra escuela. Por favor, en primer lugar, también, segundo agradecimiento, más que el prólogo, toda la dedicatoria que he recibido. Nunca recibí una dedicatoria de toda la página entera y yo la verdad que también me siento como muy orgulloso. Y bueno, la verdad también por citarme en el libro que no era necesario. Pero bueno, lo más importante siempre de una presentación me parece que es el autor, no quien presenta, así que yo no quiero tomar mucho tiempo, pero sí me voy a reservar algunos minutos porque me parecen aquí en la obra que hay varias claves y me voy a centrar en las claves. Después vamos a hablar, después tú puedes hablar y hacemos preguntas o por parte del público. Para mí, la primera clave que tiene esta obra es la experiencia. Es decir, y lo dice el propio autor, y a mí me queda claro que si la cábala no es experiencia, no es nada. Es decir, yo muchas veces digo que no existe cábala teórica y cábala práctica, que todo lo que nosotros creemos que es cábala teórica tiene que tener la práctica. Y la práctica al final es cómo cada alma puede integrar los conocimientos de esa práctica, ¿no? Fíjense que Alexander Safran, uno de los grandes cabalistas de Ginebra, decía que cada cabalista lo que hace es volcar su propia experiencia, crea un marco teórico, pero este libro lo que tiene, el libro El Camino, Aderech, que ya explicará por qué le puso el nombre, aunque yo sospecho probablemente por qué, y el subtítulo, que también me parece muy interesante, Bitácora de un guerrero de la luz. Y esto es interesante, ¿no? Porque hace 2 días presentamos Satán y ahora viene el guerrero de la luz. Espero que en la misma semana. En la misma semana, espero que la gente no crea que aquí somos maniqueos, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Pero aquí yo creo que lo importante son varios puntos que quiero yo remarcar. Hay un punto, yo lo vi también en la historia de nuestra amiga Rosa María Gómez Casán, este punto de haber caído en la vida, en la caída que tuvo en la vida. Yo la tuve también cuando fue la crisis de Argentina, ya la he dicho en alguna entrevista también, y creo que una de las cuestiones importantes de la vida es levantarse de la caída, y calculo que la cábala da las herramientas para levantarse, pero también da las herramientas para comprender la caída. Es decir, por qué uno tiene que caer, y por ese motivo este libro para mí parte de la experiencia. Hay un dato muy importante, Joseph tiene mi misma edad, es de 1966, es decir, es de mi propia generación. Y aquí hay una parte que yo quiero leerles, que me parece muy importante, entre la página 16 y 17, que trata sobre esta caída y dice lo siguiente: por motivos económicos y con muchos pesares y sacrificios, tuve que abandonar mi Uruguay natal para buscar soluciones en España. ¿Por qué en España? Porque en España estaban mis padres y mi hermano, quienes habían emigrado mucho antes. Curiosamente, mi padre, que había salido de su Galicia natal para instalarse en la lejana Montevideo a los 13 años, acabó regresando a las hermosas tierras celtas galaicas, siendo ya un hombre con los hijos independizados. Un movimiento que tuvo muchísimo que ver con los hilos que tejerían mi destino. Los caminos del Señor son misteriosos, no cabe duda. Luego de la trabajosa y deprimente tarea de quemar las naves de 35 años de vida uruguaya, me convertí oficialmente en un inmigrante retornado, siguiendo la tradición que tenemos a nivel familiar y también como uruguayo y gallego, ambas especies de los más migratorias que he visto del ser humano. Bueno, habría que agregar a los judíos aquí, además de los uruguayos y los gallegos, sí, claro. Como pueblos migratorios, y a los gitanos también. Puede decirse que llevaba en la sangre el temido viaje del desarraigo. Una vez en España, tras un periodo de bonanza profesional, me encontré con otra hecatombe económica, esta vez a nivel mundial, que tergiversó todos mis planes y mis sueños de gloria.
me río mucho de los sueños de gloria. Como si una maldición se tratase, la bancarrota y el desempleo parecían acorralarme, fuese en el país que fuese. Hoy puedo decir que esa pérdida fue importantísima a nivel espiritual porque mi éxito profesional estaba alejándome de la luz. Cada vez más. Hoy dudo en llamar aquello pérdida. Dicen que cuando tú no tomas las riendas del cambio, la vida los toma por ti y generalmente no es agradable. En mi caso, la vida no se anduvo con chiquitas. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi familia, mi casa, mis amigos, mi proyecto de vida se evaporó. Pero quizás de todo lo sustraído, lo peor fue la esperanza. Sin esperanza me convertí en un hombre sombra, en un paria fantasmal, que vivía porque el aire es gratis, como suele decirse. Era como si fuerzas sobre las que no ejercía ningún control se ensañaran conmigo como si quisieran destruirme. Llegué a la terrible conclusión de que sin duda mi creador me odiaba y solo deseaba exterminarme, pero en cuotas, trozo a trozo, lentamente. Bueno, a mí me pareció magistral esta confesión, esta desnudez, digamos, del alma que provoca este libro, que yo a los que tienen esta desnudez siempre les admiro, porque yo nunca he desnudado de alguna manera mi historia personal, siempre la he camuflado con teorías de cábala y la gente luego palpita en el interior de las teorías quién está detrás, pero yo siempre estoy detrás de las líneas, y a mí me pareció muy interesante que a partir de un momento de tu vida tú comienzas una búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda espiritual, y rápidamente en la página 18 y 19, dice, bueno, me encontré de todo, gente malintencionada, charlatanes en toda regla. Bueno, él comenta básicamente todo lo que es el camino que yo llamaría pseudo espiritual, no espiritual, de sectas, de personas que están más perdidas que sus propios seguidores, y que por lo tanto que se pierdan los seguidores. Bueno, es muy interesante la primera parte y yo la verdad te agradezco por esta primera parte. La segunda cuestión que me pareció importante, más allá de toda la vida, que tú hablarás si quieres, por supuesto, es un tema privado de tu vida, me pareció muy clara la página 44, donde tú dices claramente qué pasó cuando conociste a Krishnamurti, porque muchos también pasamos por ahí analizando sus obras en algún momento de la vida, y siempre sentíamos, sobre todo los que pasaron por los temas orientales, que algo Oriente no nos terminaba de dar o no nos terminaba de cerrar. Y creo que tú lo escribes claramente. Yo he tenido un alumno, no lo voy a nombrar porque es un tema privado, pero que le pasó exactamente lo mismo con Krishnamurti. Yo al principio pensé que era particularmente yo. Es muy potente Krishnamurti, todos. Totalmente, sí, sí. De acuerdo que tiene una gran potencia, pero hay un problema que, a mi modo de ver, y tú lo planteas perfectamente, es cuando frena la cuestión de la mente, es como que nos deja sin biná. Es todo Jojma, es todo lado derecho, toda la luz, y como occidentales nos quedamos sin organizar nuestra vida. Es imposible, es imposible. Los occidentales en general necesitamos la biná como para ordenarnos, ¿no? Entonces tú dices aquí claramente algo que me resultó interesantísimo. Dice, siempre fui consciente de que el Zen jugaba con la dualidad para poder inmovilizar a la mente, impidiendo que su inevitable acción binaria del sí o el no, blanco, negro, alto, bajo, estropeara la experiencia mística de la iluminación. Cuando conocí los libros del maestro Krishnamurti, sea bendita su memoria, Sihronole Brajá, la cosa no mejoró. K, como le decían sus allegados, daba a entender que todo impulso de intentar alcanzar de alguna manera la iluminación no era más que un producto del ego, que ambicionaba algo que había cambiado la avaricia de los bienes materiales por la avaricia de los bienes espirituales, y vuelta a empezar. En cierto punto mi desánimo fue tal que incluso me alejé largo tiempo, no solo de cualquier intentona iluminativa, sino del trabajo espiritual en sí. Muy fuerte me pareció esta parte, lo vi muy claro. Esto que te ha sucedido le sucede a muchísima gente, porque Oriente les obliga a dejar el deseo de lado, lo confunden con el apego, anulan la mente y por lo tanto te dejan más desorganizado que nunca frente a una luz tan potente como es la de la Ein Sof. Bueno, eso me pareció también muy, muy importante, ¿no? Luego, el mejoramiento en la calidad de los deseos, que marcas en una parte del libro,
Y bueno, ¿por qué lo llamas Derek? Yo prefiero dejártelo a ti. Yo creo, digamos, al leer esta obra, que me parece que la obra lo que tiene de importante y que, por supuesto, a todos los lectores, y claro, uno dice, bueno, como presenta la obra, la tiene que recomendar. Ahora, yo voy a hacer una recomendación y es, recomiendo la obra no porque la estoy presentando, porque, por supuesto, cuando uno presenta una obra la recomienda. Claro. Pero a mí me gustaría que ustedes, los que nos están oyendo, no me oigan como presentador. Es decir, no la recomiendo como presentador, la recomiendo sinceramente desde el corazón. ¿Y por qué? El motivo de recomendar esta obra es que me parece que une claramente todo lo que nosotros, desde el punto de vista de la Cábala, los que estamos en todo el trabajo pedagógico de poder expandir la Cábala y explicarla, de alguna manera queremos como objetivo. Porque el objetivo no es la evangelización de nadie, claramente. En la Cábala, y como bien dice el libro, y lo hemos repetido hasta el hartazgo, nadie quiere evangelizar a nadie. Pero sí, lo que nos queda claro es que se encuentran los métodos en la experiencia para el propio retorno a la confianza en la existencia y para entender cómo, de qué se trata nuestra existencia, en el fondo, que esto es lo que estamos buscando. Y yo estoy convencido, 100%, más del 100%, estoy convencido de que este libro cumple absolutamente esa idea. Es decir, este libro cumple totalmente, a mi modo de ver, la idea de que hay un ser humano, hay un alma humana que ha pasado por todo lo que ha pasado y que ha sentido la Sefirot en su experiencia y que las ha explicado no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, llegando de alguna forma a poder transformar lo que nosotros decimos Satán en luz al final, cuando él termina el libro con la cuestión de la emuná, con la cuestión de la confianza y con la cuestión, bueno, de lo que le sucede en la experiencia personal, que puede ser libre de contar o no contar lo que él quiera. A mí lo que me parece importantísimo de esta obra es que esta es la prueba, a mi modo de ver es la prueba del elemento transformador de la Kabbalah. Es decir, nosotros no probamos la Kabbalah en la pizarra. Yo muchas veces digo aquí cuando escribo en la pizarra, escribo y termino la clase y digo, todo lo que puse en la pizarra no sé si lo puedo aplicar yo. A veces, a ver, quiero aplicarlo yo, lo que yo explico en la pizarra, lo que yo explico a los alumnos lo quiero aplicar. Lo que explico mejor es lo que apliqué. Es decir, siempre lo que uno explica mejor es lo que uno ya ha aplicado. Entonces, ¿qué tenemos en Aderech? ¿Qué tenemos en el camino? Yosef, yo te felicito porque has realizado con toda sinceridad un libro que todo el mundo debe leer. Es decir, ya no aquellos solamente que están en el camino de la Cábala, aquellos que quieren vivir, es decir, aquellos que quieren entender cómo funciona la vida. Es decir, a mí alguien me pregunta cómo funciona la vida, le voy a decir, miren, Yosef Beira lo entendió. Los demás no sé si lo entendimos, quizás entendimos la Cábala, pero no cómo funciona la vida. Entonces, en este libro se entiende cómo funciona la vida. Por supuesto, con las herramientas de la Cábala, los métodos de la Cábala, etc. Pero creo que este libro tiene una fuerza muy potente. Va a ser muy nombrado este libro porque habla de la experiencia personal y al mismo tiempo las reflexiones personales basadas en las Sefirot y no analizadas las Sefirot desde un punto de vista intelectual, desde la distancia, sino lo que dice el texto de Jeremías 31:31. Este libro hace la Torá carne en el corazón. Para mí este libro hace la Kabbalah, se hace carne. Si la Kabbalah se hace carne en este libro. Por lo tanto, yo, la verdad, Yosef, en nombre de todos los futuros lectores que van a leer esta obra, nos has entregado, y yo te agradezco profundamente, tu trabajo, tu labor. Realizar un libro no es fácil, es duro, hay momentos. Es muy fuerte. Te agradezco tu escritura ágil, se nota tu carácter uruguayo aquí. Tu escritura ágil, tu llegada a la gente. Yo la verdad te admiro, has hecho una obra magistral. En un lenguaje sencillo. La gente no va a leer tochos de la Kabbalah con notas al pie de páginas interminables tipo lo mío, que se aburre y se duerme, sino que va a leer
un libro rápido, ágil, ameno, un libro con mucha familiaridad, por lo tanto, más que lo recomiendo, lo súper recomiendo. Es más, a mí no me han pagado como director de marketing de la obra, porque eso corresponderá a Obelisco, pero es una obra para regalar, además, es decir, lo digo, parece de venta el concepto, pero en realidad alguien quiere ayudar a alguien, alguien ve a alguien que está deprimido, alguien ve que alguien está decaído, que alguien está triste, este libro hay que comprar. Aderech. Es decir, alguien ve que tiene un problema, que hay un problema que no se puede resolver, esta obra es fundamental, porque es una obra que hace que la existencia se comprenda y que todo lo que hemos estudiado durante tantos siglos, todos los cabalistas, 2000 años, se resume aquí. Se resume en la vida de este hombre y cómo Yosef nos plantea, nos permite comprender en la realidad de todos los días lo que nosotros venimos explicando en todas las clases. Así que, Yosef, muchísimas gracias, te agradezco y bueno, y tienes ahora todo el tiempo para ti. Bueno, empezando que después de esa introducción, no sé casi ni qué decir, me he quedado sin palabras, man, no. Supera cualquier expectativa. Eres un faro para mi estudio en la Kabbalah. Uno de los más importantes en el sentido de que casi todos adolecemos de lo mismo, ¿no? La gente de habla hispana. No tenemos material, ¿no? Entonces, obviamente que, como decía Isaac Newton, andamos a los hombros de los sabios. Y, por supuesto, yo quiero agradecerte, entonces, en este momento, también haberme prestado tus hombros, para yo también poder haber alcanzado esta etapa de mi vida que no es, esta etapa no se refiere a un libro, sino a, como tú bien lo decías, a vivir, a superar las etapas, ¿no? Entonces, desde ya me siento profundamente agradecido, emocionado, estoy intentando bajar las revoluciones porque, claro, estoy adelante de la persona que siempre he admirado en este tema. Tus libros no me resultan aburridos, tus pies de página me resultan fundamentales, porque, bueno, porque yo soy un poco ratón de biblioteca. Sin embargo, entiendo que sí, que no todas las personas están dispuestas a quizás a enfrascarse en un estudio demasiado profundo. Para entrar un poco en el tema, quería decir que, bueno, Aderech, esa frase casi que puedo decir que me vino, ¿vale? Ese nombre casi como que accedió a mí, se fue forjando, y entonces en determinado momento me doy cuenta, y es una de las cosas que uno aprende a lo largo del desarrollo de la vida espiritual, que no hay un sitio al que llegar, ¿vale? Generalmente uno se plantea, y lo he visto y lo he sufrido, porque yo también he seguido esas quimeras, esa zanahoria espiritual, ¿no? Que uno persigue con la promesa de que hay un sitio donde uno se va a instalar y todo va a estar genial y todo va a ser flores y pajarillos cantando, pero eso no existe. Entonces el concepto del camino es un concepto en la que nuestra conciencia debe acostumbrarse a disfrutar del viaje. Es el transcurso y no el llegar a un sitio lo que realmente hace de esta vida algo valioso. El otro día reflexionaba porque estaba hablando con una de mis hijas que tenía un problema, ¿no? Y entonces yo le decía que la madurez era en gran medida aceptar el movimiento de la vida. Y eso nos sucede cuando nosotros nos instalamos, ¿no? Cuando una persona se instala, se queda quieta en un sitio y después tiene que venir alguien a rescatarlo y ese alguien, bueno, es un psicólogo y esa tarea es una terapia, porque se ha quedado instalada, se ha quedado atornillada en alguna parte de su vida. Entonces, yo me he dado cuenta que siempre que he querido llegar a un sitio, pues bueno, pues no, era como seguir un espejismo. Entonces, partiendo de la base que la vida es movimiento y que todo lo que pertenece a la creación tiene tiempo y movimiento, ¿verdad?
el secreto no podía estar en la inmovilidad, tenía que estar en el movimiento. Entonces, el derech es, digamos, es justamente la manera de comprender ese movimiento, orientándose de manera correcta, porque una de las intenciones del libro también era tratar de desarrollar de alguna forma el concepto de que no todos los caminos llegan a Roma. La gente dice todos los caminos llegan a Roma. Sí, claro, los que llevan a Roma, sí, pero hay muchos caminos que no. No sé si me explico. Entonces, en el momento en el que uno se plantea ese movimiento, uno necesita saber hacia dónde ir. Esa es la dificultad más grande. En esa dificultad uno encuentra el escollo de la falta de información, la falta de literatura, la falta de recursos, ¿verdad? Es decir, yo tengo que picar esa pared, pero dame las herramientas, por favor. Porque sí, la pared la veo perfectamente, pero necesito algo de lo que yo valerme para que mi trabajo sea efectivo, porque una de las cosas que quizás perturba más a la persona durante el viaje del reconocimiento espiritual es la cantidad de callejones sin salidas en los que uno se encuentra. Entonces, yo creo que lo aclaro en el libro. Este libro yo no lo quería escribir, me negaba totalmente a escribir este libro porque quizás, o sea, tenía el ego invertido, ¿no? Porque decía, no, yo no voy a ser uno más que está llenando estanterías ahí con cosas de autoayuda, y eso me daba mucho reparo. No, no, eso, además que yo soy bastante, digamos, radical para esas cosas, ¿no? Siempre voy a las fuentes, ¿no? Como dice la frase griega, ¿no? Lo accesorio no conduce. Entonces, el quedarse en lo accesorio no me favorecía para nada. Entonces siempre voy a la fuente. Por lo tanto, digo, ya ahí está, ya tienes ahí un Saban, ya tienes un Jones Alay, y otras traducciones de otros grandes maestros. Pues yo, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Qué tengo yo para decir? Para poder para poder cumplir con ese concepto budista que le atribuyen a Buda la frase de que el único pecado consiste en cometer lo innecesario. Digo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero en la Kabbalah tenemos la enseñanza de que toda alma vino con un objetivo determinado que otra alma no lo puede cumplir. Claro. En realidad, cuidado, que esta pregunta que tú te hacías, la Kabbalah en cierto modo la responde, porque cada alma sabemos que trae una información que otro no la puede revelar. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué información? Es que seguramente tú venías con esta luz, que era la luz de tu alma, a revelar este tipo de información. Y la gente tiene que entender que lo peor que le puede pasar a un alma es repetir a otro, es hacer copiar y pegar, el plagio. Es decir, el alma es tan potente, la luz del alma en su interior es tan potente, que no necesitaríamos plagiar a nadie, porque en realidad nuestra propia luz es muy potente. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, tratar de manifestarle a la gente, para que las almas se puedan despertar y darse cuenta que su propia luz es muy original, que pueden encontrar la originalidad de su propia luz, que no necesitan copiar a otro. Y esto es muy difícil a veces que la gente lo comprenda. Me ha costado muchísimo a mí entender ese concepto, porque tenemos un montón de bloqueos, ¿no?, que vamos asumiendo a lo largo de la vida, de falsas modestias, errores en los que uno, la verdad que le cuesta a uno mismo aceptarse su propio mérito o aceptar la posibilidad de que uno pueda aportar algo, ¿no? Y como tú bien dices, si no pudiéramos aportar nada, pues entonces el Creador no habría dispuesto que estemos en esta tierra, porque ¿para qué? El universo es económico, no gasta nada, no gasta un gramo de energía en algo que no sea necesario, partiendo de esa base. Pero claro, eso se dice muy fácil ahora, después de todo un proceso. Pero en el momento en el que uno se encuentra digamos, que se encuentra uno en la encrucijada de hacer o no hacer algo, y además que para qué, esa falta de autoconfianza y esa falta de quizás de reconocimiento propio era lo que me impedía escribir este libro. Al final cedí porque me obligaron, porque lo digo sin tapujos,
fuerzas superiores a mí me obligaron, no me dejaban en paz, sueños, despertarme. Bueno, y dije, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo, yo lo hago, después vosotros os encargáis, pero por favor, dejadme tranquilo. Vale, entonces digo, la primera vez que me senté delante del archivo de texto, yo digo, ¿pero qué rayos estás haciendo? No sabía ni siquiera qué hacer. Entonces llegué a la conclusión, o tuve la inspiración de que, bueno, ya que no tenía una erudición, digamos, un soporte académico, un título, lo que querramos, ¿no? Lo mejor, lo que podía yo ofrecer era a mí mismo. El documento que yo podía ofrecer era mi propia vida. Y bueno, y entonces ahí uno tiene que, cuando uno va a escribir un libro, y yo siempre digo que los buenos libros te escriben a ti, ¿vale? Porque es un proceso que, bueno, que te voy a contar, Mario, ya lo sabe, cualquier persona que ha escrito algo sabe que eso es un elemento transformador. Y yo creo que en cierta forma también habían elementos dentro de mí que se negaban a esa transformación, porque fue empezar el libro y la gente puede creerme o no, pero un montón de acontecimientos en mi vida cotidiana se empezaron a desencadenar. Fue como encender una mecha. Y entonces un montón de cosas portentosas, digamos, por decirlo de alguna manera, se fueron sucediendo una tras otra. Escribir el libro es la parte fácil. Vale. Lo que es difícil es ajustarse a las energías que se mueven cuando uno escribe eso, cuando uno plasma eso. Porque una cosa es tenerlo en las dimensiones superiores, ahí las cosas parecen navegar tranquilamente, sin ningún tipo de problema, pero cuando uno hace carne, y por eso yo quiero reafirmar lo que tú dijiste sobre la Kabbalah, para mí la Kabbalah es una cosa totalmente orgánica. Es absolutamente orgánica. Tengo una hermana muy querida que seguramente me está mirando, mi hermana Miriam, discípula de Jan Salai, de Benito de Memoria. Ella siempre dice lo mismo, la Kabbalah tiene que pasar por el cuerpo. Y es eso, es justamente lo que tú dices. Si no tienen contacto con Malhut, si no tienen contacto con esto, es absolutamente absurdo. Porque es como hablar de un coche pero no haberlo conducido nunca en la vida. Y fíjate que estamos hablando de la encarnación de la letra, porque yo a muchos alumnos, conocidos, amigos, intento hacer que escriban, pero no como catarsis, porque catarsis sería una herramienta meramente psicológica, si se quiere, sino como revelación de luz, como una energía que se debe revelar en un nivel espiritual superior a la catarsis psicológica. Y a los que están en Netzach, a los artistas, estimularlos también a producir sus cuadros, a producir su baile, a manifestarse también, porque cada alma viene con un tipo de manifestación diferente, ¿no? Y realmente tu pluma es muy profunda y al mismo tiempo sencilla, es decir, que la persona que se acerca al libro, a mi modo de ver, va a encontrar elementos con gran profundidad, tiene una gran ventaja, de alguna forma nombras las palabras en hebreo muy de manera pocas veces, no llenas de palabras en hebreo para que tampoco el lector se confunda. Claro. Eso se agradece también para un lector en español, ¿no? Porque si no, tanta palabra en hebreo como se hacen en algunos sitios de Kabbalah, hace que la persona ya no entienda lo que está leyendo, porque tendría que estar como traduciendo en todo momento, ¿no? Y creo que esto también la obra lo cumple. Es realmente tu camino, pero me parece que en este caso es el camino de todos. Nos vamos a ver muy, muy reflejados como cual nuevo Job, un Job uruguayo, en vez de un Job ahí de la época antigua, como un Job uruguayo, pero me parece que el lector lo que va a ver aquí es: podemos demostrar que todo lo que nosotros estudiamos en la Kabbalah se puede experimentar. Este es el punto, ¿no? Este es el punto. La experiencia, Keter está en Malhut. Este libro habla de eso, ¿eh? Habla de eso, de tu Malhut personal, cómo has llegado a ver la luz de Keter, y al final, bueno, del libro es impresionante, ¿no? Yo creo que ahí se revela Keter en Malhut, pero
Totalmente, ¿no? Totalmente. No sé si vamos a develar secretos, la gente que compra el libro, así que no vamos a develar tantos secretos. La gran pregunta es, porque claro, todas estas experiencias, ¿podemos decir que hasta el final del libro, el libro te acompañó en el proceso? Una pregunta que yo me hacía, sobre todo en los capítulos finales, en el de la Emuná, es que prácticamente termina el libro y tú, y ahí hay un momento, digamos, donde van en paralelo tu vida, porque primero hay como un bagaje histórico tuyo, ¿no? Biográfico de tu historia, que vas contando cómo fuiste viviendo las experiencias que la cábala te pudo organizar, en cierto modo, pero luego hay una convergencia donde hay un punto final donde tú terminas el libro, donde es un punto de inicio, es decir, el alfa y el omega. Se inicia tu vida en el final del libro, en realidad, ¿no? Me llamó a mí mucho la atención eso, por eso yo creo que se necesita una segunda parte de este libro. No quiero, Pues bueno. no quiero ser tu satán, pero creo que porque este libro llega, digamos, yo creo que este libro es de Malhut a Keter, claramente, ¿eh? Es de Malhut a Keter. Bueno, veremos ahora si Keter puedes describir cómo lo bajas a Malhut, pero me queda claro que es fenomenal. Yo estoy muy feliz. Yo, no sé, me gustaría que si nos puedes contar algunas anécdotas, no de la escritura, yo creo que de la experiencia personal hablo, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la... Anécdotas de cómo momentos de tu vida encajaron con las dimensiones, digamos, bueno. momentos de unión entre lo que la cábala te traía con el rompecabezas, porque un poco lo que se ve en tu obra es, acá hay un puzzle desordenado, viene la cábala y me lo ordena. Sí, totalmente, sí, sí. A ver, yo creo que una de las cosas que yo descubrí con la Kabbalah es que me otorgaba un sistema de interpretación, un modelo del universo que yo podía manejar, ¿vale? Yo podía manejar independientemente de mi nivel espiritual, ¿de acuerdo? Es decir, la Kabbalah me ofrece a mí un sistema en el que si yo tengo un grado 2 espiritual, puedo trabajar con él. Si tengo un grado 4, puedo trabajar con él. Si tengo un grado 200, también puedo trabajar con él, porque es un sistema espiral, ¿vale? Es decir, me permite siempre progresar, me permite siempre estudiar, me permite siempre encontrar nuevos caminos. El problema con otros sistemas que muy respetables y que yo he practicado durante años, o sea, no dos o 3 días, sino durante años, es que en determinado momento uno se queda solo, uno se queda abandonado, porque para alcanzar ese objetivo, para poder hacer útil esa herramienta, uno tendría que ser, vamos, un maestro de un altísimo grado, entonces eso ya se vuelve totalmente impráctico. Yo lo que... Bueno, este libro yo digo que es un libro de sanación, es un libro de sanación mía, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de la sanación, pero a ver si soy capaz de orientar el concepto. Yo cuando empecé a escribir este libro, yo estaba enfermo, pero yo no lo sabía. Yo padecía una tricoleucemia, ¿vale? Que justamente una enfermedad de la sangre. Afortunadamente, estoy en perfectas condiciones. En la primera etapa del libro tenemos una etapa histórica en la que yo trato de ubicarme a mí mismo para poder ubicarme frente al lector también, para que el lector entienda quién le está hablando, ¿verdad? Después, más o menos en la mitad del libro, es cuando sé que estoy enfermo. Entonces, eso obviamente tiene un impacto en todo lo que yo estoy percibiendo, en todo lo que yo estoy, digamos, trasladando al libro. El libro se sigue escribiendo mientras yo estoy en el hospital, y después el libro, digamos, que puede terminar aproximadamente cuando yo salgo, cuando yo ya me libero totalmente del hospital, ¿no? Siempre me resultó muy curioso, porque la sangre es el asiento del alma, ¿no? Y a mí, como que dicen, me renovaron la sangre. Entonces era bastante así
curioso todos los elementos que se iban conjugando. Te sacaron la mala sangre. ¿Cómo? Te sacaron la mala sangre. Sí, sí. A ver, yo creo que en determinadas... Bueno, la gente que no crea en las transfusiones de sangre se va a poner como loca, ¿no? Va a tirar el móvil por la ventana. Pero es que realmente yo lo que creo, lo que intuyo, yo quizás me equivoque, es que hubo un cambio de clic. Todo el proceso de la enfermedad fue un cambio de clic para poder recibir determinado tipo de información, porque al final la luz es información, ¿no? Ya sabemos que mediante la luz transmitimos información. A nivel científico, a nivel físico. Después tenemos a nivel esotérico, a nivel espiritual, ya sabemos que la luz es información. Entonces, fue bastante curioso que más allá del momento espantoso, ¿no? De vivir la posibilidad de la muerte con una enfermedad, ¿no? Como es el cáncer, en ese momento, y acorde a lo que yo estaba escribiendo, la enfermedad fue una revelación en sí también. Fue una revelación en sí. En ese momento, cuando yo entré al hospital, que es la primera vez que pisaba un hospital en mi vida, a mis 52, 53 años, lo primero que se me vino a la cabeza fue Jones Alay. Es lo primero que pensé. En paz descanse, sí. Lo primero que pensé fue esto, ¿no? Es algo para mí muy emotivo. Lo primero que pensé dije, maestro, ahora tú y yo somos iguales. Y sobre todo que él trabajó mucho la cuestión de la enfermedad y la sanación y la enfermedad antes de morir. Jones fue un caso como muy, muy, muy potente en muchas almas, en mucha gente. Influenció más de lo que uno cree, porque dejó muchísimos discípulos silenciosos que le siguieron a él. Siempre, la verdad, él con muy bajo perfil y siempre nos queda en el recuerdo. A mí recuerdo que me lo presentó en Barcelona María Rangel Carmen Blasco, aquí su seguidora. También amiga mía. Su seguidora de INENI aquí en el grupo de INENI de Barcelona, que hace un muy buen trabajo. Le enviamos mucha luz desde aquí, si nos está viendo, y la verdad que ha sido un elemento transformador. Es curioso que él se había preparado con un cabalista oculto de Buenos Aires, que es Jaime Platkin, y Jaime Platkin fue la persona en Buenos Aires que me permitió realizar mi primera conferencia de historia judía a los 22 años. Y yo no sabía que era un cabalista oculto. Es decir, un cabalista oculto me permite dar mi primera conferencia y me entero que es un cabalista oculto porque Jones Alay lo pone en uno de sus libros muchos años después. Increíble. Dar la primera conferencia. Y que en paz descanse murió cuando la bomba en el atentado de AMIA de Buenos Aires, Jaime. Lo importante fue esto, que yo me entero que es un cabalista oculto el que me dio la posibilidad de dar mi primera conferencia, que fue maestro de Ione. Así que yo estaba frente al maestro de Ione sin conocer quién era, porque él seguía la Kabbalah en silencio, como los cabalistas antiguos, que solamente le hacían de discípulo alumno. No tan revelada como se encuentra, gracias a Dios, la Cábala ahora, como decían los grandes cabalistas, que se iba a inundar la luz de la Cábala en todo el mundo, que las aguas se iban a derramar. A mí me gustaría ver, bueno, que nos cuentes si quieres más de esto o eventualmente si quieres ir respondiendo preguntas. Como tú desees, que yo estoy a vuestra disposición. No sé si tenemos Lina adentro, pero a mí me gustaría una interacción con la gente que nos oye. Vale, mira, preguntan. Al igual que Joseph, he sido una buscadora desde pequeña. Nací católica y luego pasé por los yogis, budistas, New Age, pero después de cumplir los 40 encontré el camino sufí. El sufismo me ha llevado junto con la pandemia a la Cábala a través de Mario Sabán. ¿Cómo se explicaría desde la Cábala estos cambios de senderos en el camino? Joseph, tú mismo, porque tú pasaste por toda esta... Tú eres el que tiene que contestar esto. Bueno, a ver, empezando que si mi experiencia sirve de ejemplo, todo se refiere al núcleo, ¿vale? Al núcleo de mi necesidad.
Bueno, no importa la doctrina, sino para qué la necesito. Y eso tiene que ver con la evolución del deseo de la persona, digamos, de aquello a lo que estaba de pronto aferrada, de pronto desaparece. ¿De acuerdo? Entonces, eso que desaparece deja un vacío, deja un hueco, siempre. Entonces, bien, la gente generalmente se preocupa por qué es una doctrina, ¿no? Por ejemplo, la Kabbalah. La gente se preocupa por intentar entender la Kabbalah. Pero yo creo que paralelamente, o quizás un poco antes, la gente se tiene que preguntar si necesita la Kabbalah, ¿no? Yo tengo la teoría de que uno llega a la Kabbalah cuando ya todo lo demás, todas las otras respuestas, ya no las puedo obtener en otro sitio. Entonces esa evolución de la persona va más o menos dictando hacia dónde tiene que orientarse. Los cambios esos son normales. Los cambios esos son normales porque uno necesita, digamos, diferentes respuestas según las diferentes etapas por las que está pasando. Entonces, bueno, no sé si he contestado o he dicho una barbaridad. Claro, yo no la puedo contestar porque tendría que haber pasado por todo ese camino y yo no lo pasé, pero sí lo que manifiesta mucha gente, que esto es lo que yo he oído a través de los años, es que ninguna dimensión queda afuera. Es decir, en algunas dimensiones la cuestión material la dejan afuera, en otras espiritualidades la cuestión sexual queda afuera, en otras dimensiones la cuestión racional queda afuera. Entonces, yo lo que la gente me ha manifestado con respecto a los temas de Kabbalah es que ellos han encontrado todas las dimensiones, es decir, nada que la Kabbalah lo niegue, solamente canaliza a las fuerzas. Es como que en realidad la Kabbalah lo que hace es acercarse a la naturaleza, tomar de la naturaleza lo que la naturaleza nos da y ponerlas a nuestro servicio en la justa medida. Esto es lo que hace, ¿no? Pero no niega el deseo, no niega la sexualidad, no niega la materia. Hay muchísimas espiritualidades que obligan a la negación de aspectos de la naturaleza, ¿no? Que es lo que yo he visto en aquellos que han llegado a la Cábala. Sí, por supuesto. Yo también he pasado por lo mismo. A ver, yo he practicado religiones orientales, religiones occidentales, y sobre todo, yo creo que en determinado momento lo que sucede es que ese vacío que se genera, porque uno pierde el nexo con el interés en la vida, determinados conocimientos no alcanzan a llenar, porque justamente no ofrecen una visión integradora. No me ofrecen una conexión. Si yo soy un ser material y no tengo nada que hacer en este mundo, entonces lo que tendríamos que hacer es promover un suicidio en masa, Dios no lo permita. Yo tengo muchos conocidos, que incluso cabalistas, que hablan de todo lo que tiene que ver con el deseo y con lo físico, lo consideran una aberración. Y eso es, digamos, pecaminoso, satánico. Eso en la Kabbalah no es la tradición de la Kabbalah. La materia no es una aberración para nada. Se entiende mal. Si hay alguien en la Kabbalah que lo entiende así, realmente lo entiende mal. Al contrario, nosotros venimos, lo dice claramente Arieh Kaplan en sus obras. No sé qué cabalista pudo haber dicho esto, pero en la tradición más antigua de la Kabbalah, y te reitero, Arieh Kaplan lo dice en sus obras, venimos a la materia a poder elegir entre el bien y el mal y a mostrar la luz divina. Es decir, que de ninguna manera podemos renunciar a la materia. Entonces, alguien que vaya contra la materia dentro de la Kabbalah es un contrasentido. Es un contrasentido absoluto, porque estaría en contra de toda la tradición de la Kabbalah. En otras espiritualidades puede ser, porque tienen otros marcos teóricos. Son otros modelos. Pero la Cábala, la materia es Malhut. Alguien que vaya contra la materia lo que está haciendo es ir contra la dimensión de Malhut, claramente. Nos está sacando una dimensión del árbol de la vida. No, es imposible, porque además que, bueno, como ya sabemos, ¿no? El árbol de la vida tendría que considerarse tridimensional, ¿no? Como un pergamino que se doble, se toca Malhut con pero en la medida en que tenemos cuerpo, la naturaleza, Dios nos ha creado dentro de la naturaleza de la materia. Entonces, renunciar a la materia sería renunciar a la creación divina de nuestro cuerpo. Sería un contrasentido.
Por supuesto, por supuesto. La editorial es Editorial Obelisco, nos están preguntando, Editorial Obelisco de Barcelona. No sé si hay más preguntas. Jocelina, sí, aquí, bueno, os leo algunos comentarios. Con respecto a traer el Malhut, eso es muy cierto, el cuerpo es el recipiente de luz y la luz se revela a los demás. La luz es energía, la energía se transforma. Esto es un comentario de Brigitte que no lleva pregunta, pero bueno, una reflexión que os la quería compartir. Por si queréis añadir o decir algo. Joseph. Pues eso me acaba de recordar a un trozo de un sutra muy famoso en el budismo zen, que es el Mahaparamita Sutra, o el Sutra de Punta de Diamante, que dice que la forma no difiere del vacío y el vacío no difiere de la forma. La forma es el vacío y el vacío es la forma. Es decir, es una integración total. Por supuesto, esa frase dicha así necesita una experimentación. Necesita que esa Jokmá entre en uno y le haga ver la evidencia de que en lo material está presente lo espiritual en todo momento. Si no, ¿cómo se manifiesta? Si no, ¿para qué estamos vivos? No tendría ningún sentido. Hay una pregunta ahí que la estoy leyendo que me dice, tengo dos preguntas. Dice Joseph, comentas que la vida te llevó a una situación de desesperanza y que la cábala te dio las herramientas. Dice la pregunta, ¿puedes explicarlo un poco más con algunos ejemplos? A ver, ¿cómo resumir toda una etapa así de una forma tan breve? Pues bien, en principio, lo que uno se da cuenta es que todo lo que uno tiene a su alcance, es para favorecer el crecimiento espiritual. ¿Vale? Es decir, uno no puede descartar la adversidad. A mí lo que me ayudó la Kabbalah es como un poco como lo que decía el amigo Frankl, que el propósito da un significado a la existencia. Víctor Frankl creo que decía dos cosas, que una de las cosas que hace el sufrimiento soportable era el saber que va a terminar y el saber que tiene un propósito. A mí la Kabbalah lo que me explicó claramente es que el sufrimiento dura tanto como yo quiero, y el propósito es regresar al absoluto, regresar a Hashem. ¿De qué manera tuviste la certeza de que lo que querías hacer era escribir ese libro? Pregunta Yolanda. Nunca la tuve. Nunca tuve la certeza. Eso fue un proceso en el que yo fui cediendo poco a poco a los impulsos internos que yo iba obteniendo. En realidad nunca vivimos en el principio de la incertidumbre. Certeza, no. En realidad la respuesta está en el título, en el camino. Claro, es un camino. Es como cuando uno, claro, justamente, es como si uno le preguntan, ¿sabes si vas a llegar? Y no tengo ni idea. Mi única tarea, porque si yo me planteo eso, en cierta forma, estoy como cuestionando la voluntad divina. Mi trabajo no es saber cuándo voy a llegar, mi trabajo es, porque eso no lo decido yo además, mi trabajo es mantenerme en el camino. Esa es mi responsabilidad. Entonces digo, bueno, el tema es ese, que uno nunca tiene una certeza. Uno en realidad simplemente camina y va encontrando. Y en ese esperar es un poco con lo que termina el libro, que es con la emuná, ¿no? Es el desarrollar ese bitajón, esa confianza, esa certeza. Otro comentario, este es de Hugo. Yo leí Cábala Mística y tuve una revelación al leer sobre Keter de que todo era lo mismo, como que se disolvió mi ego y me sentí fundido con todo y me asusté. Mi pregunta sería cómo adaptar ese conocimiento al plano material de forma constructiva. Eso es una gran pregunta. Lo que pasa es que eso es lo que sucede. Hay pequeños actos iluminatorios y después hay un evento propiamente dicho que se llama la iluminación. Quizás el factor más terrible es
cuando uno tiene la percepción de esas dimensiones superiores y después tiene que volver a la vida diaria, donde todo sigue las reglas de siempre. Uno experimentar esa libertad y después volverlo. Eso es lo que los budistas Zen llamaban la enfermedad del vacío. Cuando los budistas Zen experimentaban el Satori, el vacío iluminador, decían que venían los maestros y tenían que darte unos golpes en el cuerpo para volver a encajarte dentro de la realidad física. ¿Cómo se puede capitalizar eso? Pues en mi caso personal, yo lo capitalicé entendiendo que soy un alma contenida en un cuerpo y no al revés. Que soy un sujeto espiritual obteniendo experiencias materiales. Y que mi trabajo es tratar de coordinar lo mejor posible mi experiencia física con mi enseñanza espiritual. Al final la experiencia física es la revelación de la energía. La experiencia física también es una experiencia espiritual, solamente claro, en la densidad de la materia. De hecho, si alguien quiere sacarse de dudas, si ha tenido una experiencia mística real, es que la va a sentir en su cuerpo. Va a tener síntomas corporales. Si uno está trabajando en la Kabbalah, si uno está efectuando cambios, no va a tener síntomas corporales de esos cambios. De lo contrario, uno estaría perdiendo totalmente el tiempo. Preguntan también, ¿la Cábala es un camino posible o para usted es el camino, así en mayúsculas? ¿Todos podemos acceder a la Cábala? No veo por qué no. Si me preguntan si es un camino posible o el camino, yo como estudiante de Kabbalah y seguidor, yo diría que es el camino. Yo diría que es el camino porque, al menos en mi experiencia personal, las herramientas que ofrece, me parece, digamos, hay muchos caminos, ¿verdad? Yo creo que lo menciono en el libro. Hay caminos que te llevan hasta un punto y hay otros que te llevan hasta otro, un poco más lejos. A mí me parece que la Kabbalah simplemente tiene todo el modelo hecho, lo tiene todo resuelto, tiene una explicación para todo. Es decir, es un modelo que funciona a la perfección. Entonces, si es accesible para todos, accesible siempre es. A ver, por ejemplo, la arquitectura es accesible para todos. Yo si quiero estudiar arquitectura, voy a estudiar arquitectura. Otra cosa es que quiera, que lo necesite, que lo desee. Porque yo he visto también mucha gente que de pronto sigue un camino espiritual porque tiene un mal momento o pasa por algún momento amargo en su vida, y de pronto lo único que necesita es una cerveza. O lo único que necesita es cambiar de coche. Y en cuanto cambie de coche o beba una cerveza o cambie de pareja o se encuentre con un amigo, se va a olvidar de todo. Lo importante para acceder a la Kabbalah es que uno esté realmente decidido a profundizar y asumir el riesgo de también entrar en la Kabbalah, porque no es un camino gratuito. No es un camino gratuito, ya lo decía Mateo, no se pone vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? O sea, cuando uno está intentando un camino espiritual serio, uno tiene que entender que va a poner algo nuevo, y ese algo nuevo uno tiene que ponerlo en una estructura nueva. ¿Vale? O sea, el vino nuevo es la Kabbalah, y uno no puede ser el odre viejo. El odre viejo se rompe porque ya no puede absorber la fermentación del vino nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos un odre nuevo, necesitamos un kli, un recipiente nuevo. Y hay que estar dispuesto a crear ese recipiente nuevo. Si uno no está dispuesto, uno va a sufrir o va a decir, no, esto no me sirve. Pero sobre todo el tema es necesitar ese nuevo impulso espiritual, esa nueva enseñanza o ese nuevo camino. Pero accesible es accesible. O en el día de hoy, que tenemos muchísimos autores, que tenemos internet, hombre, claro, la Kabbalah es accesible, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Ya después, si uno quiere hacer algo con eso intelectual, eso depende también un poco de cada alma. Pero accesible lo es, eso sin duda. Yo soy la muestra. ¿Qué recomendación darías desde tu experiencia vivencial y como escritor para transitar experiencialmente todas las esferas para completarse?
estás profunda, ¿eh? Claro, bueno, lo que pasa es que si yo supiese responder esas preguntas, estaría más o menos a la altura de Larí, por ejemplo. Vale. De todas maneras, tú dices algo en el libro que me parece muy interesante, cuando dices, yo hubiera querido tener este libro cuando empecé mi camino. Claro, claro. Eso a mí me llamó la atención y me gustó mucho, porque yo siempre pienso en el libro que querría leer. Es decir, yo quiero escribir el libro que querría haber tenido y que no lo tengo, y tú claramente lo pones en el libro. Por eso la gente tiene una gran ventaja contigo. Lamento que pareces un conejillo de India con lo que voy a decir, pero la gente tiene la experiencia de alguien en su vida, con todo el sufrimiento, con el vacío, con todo el dolor, con toda la búsqueda en todas las espiritualidades. Es decir, tú eres el caso. El caso, digamos. Es decir, si a mí cuando yo hice la tesis de psicología te hubiera conocido en el 2014, hubiera sido genial, porque a mí me pedían que al final de la tesis ponga casos prácticos. Entonces cogí a 20 alumnos y los 20 alumnos me hablan de su experiencia de la Cábala como un trabajo de campo. Pero a mí no me terminó de alcanzar particularmente esas experiencias, pero las entendía. Este libro es la experiencia en todas las sefirot. Es decir, cuando alguien, un alumno en la Cábala, hace un tikkun, hace una rectificación y arregla una sefirá, este libro es que has arreglado las 10. Bueno. No, pero yo te lo digo en serio. Lo cual, alguien que nos esté oyendo, yo creo que esa pregunta última se contesta con el libro. El libro contesta esa pregunta. ¿Por qué? Porque el libro es el libro que tú hubieras querido tener. Es decir, este libro lo lee alguien antes de transitar su vida, y este libro lo puede prevenir de lo que le viene. Yo no digo que le puede evitar. No. Porque las experiencias no se pueden evitar. Y a veces no se deben evitar. No se deben ni se pueden, pero de todas maneras, más allá de que no se puedan ni se deban, tener un libro así, como diciendo, por eso yo creo que este libro, no sé si te vas a reír con lo que voy a decir, pero es la única palabra que yo tengo para definirlo, este libro es profético, porque este libro es gente que cuando lo lea ya va a entender sus procesos de experiencias que ha tenido en su vida, pero va a leer lo que le viene en el futuro. Es decir, va a leer el futuro con este libro, porque tú has pasado por todas las dimensiones. Entonces, por eso yo estoy recomendando este libro, porque se va a sentir identificada con experiencias de tu vida anterior, pero se va a sentir estimulada a ver lo que le depara la vida adelante, y lo que le depara la vida adelante, cómo tú lo has sorteado. Esto es como windsurf, ¿no? Windsurf. Sí. Le estás explicando a alguien que está con una ola de 1 metro a una ola en Hawái. Entonces, digamos, cambia la cosa. Yo estoy estudiando windsurf aquí en Barcelona con olas de medio metro, bien, pero tu libro está explicando, mira, a mí me cogió una ola de 10 metros. Claro. Ante esta ola de 10 metros, encontré en la Cábala estas ideas que me permitieron entender cómo se mueve esta ola y cómo. Pero no es que la ola no te batió. En parte de tu vida las olas te batieron claramente, como nos baten a todos en la vida. Pero cómo te has puesto arriba de la ola en un momento y dijiste, ahora la fuerza de la ola es mía. Mira, eso me hace acordar si vamos con las anécdotas y después si quieres seguimos con las preguntas. En un momento determinado, no recuerdo si lo dije en el libro, pero siempre se lo digo a mis amigos cuando están en un mal momento, ¿no? En un momento determinado yo me sentí fatal cuando vi que estaba enfermo, ¿vale? ¿No? Porque decía, el mismo cálculo que uno siempre hace, oh Dios mío, si yo he tratado de servirte todo lo que he podido, ¿por qué ahora me mandas este desastre en mi vida? ¿No? Y en determinado momento dije, bueno, está bien. Estaba en el hospital, a oscuras, en mi cama, y dije, muy bien, vamos a hacer así. Si muero o si sobrevivo, lo voy a hacer siguiendo la postura espiritual que me ha llevado hasta aquí, hasta ahora. De lo contrario, todo lo que he vivido ha sido una mentira. Entonces,
si voy a pasar por esto, voy a hacerlo con la mayor integridad posible, ¿vale? Voy a hacerlo cumpliendo las reglas. Y entonces, en un momento determinado, cerré los ojos, me despedí de mis hijas, me despedí de mi nieto, que no lo conozco físicamente, lamentablemente, porque vive en Uruguay. Dije, bueno, padre, si tú has decidido en este momento que yo no consiga ni ver a mi nieto ni volver a abrazar a mis hijas, pues lo voy a aceptar. Y en ese momento de integridad es cuando uno, cuando se desata algo, se rompe algo, se quiebra una cáscara dentro de uno, y en ese momento, estoy diciendo muchas veces un momento, en ese instante, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. En el hospital me decían la alegría del ala, que yo mismo no lo entiendo porque no quiero volver, obviamente, pero en ese momento, en ese instante en que uno comprende esa conjunción de fuerzas, me di cuenta cuando salí de ahí que no me hubiera perdido eso por nada. Y con esto, repito, no quiero que el creador me lo tome como un desafío, pero realmente no me habría perdido eso por nada, porque la enseñanza, el antes y el después, y pongo un caso dramático que la gente puede asociarlo con eventos más cotidianos, ¿no? La pérdida de un trabajo, la finalización de una pareja, el fin de una amistad, no sé, cualquier tipo de evento desagradable que tenemos en la vida. Pero sin duda que en ese momento la postura que uno tiene lo define. Y a mí lo que me pasó en ese momento es que me definí. Y definirse es una cosa muy importante, porque entonces solamente en esa etapa de definición, que es una definición que uno no la toma, al menos yo no, supongo que algún gran hombre o mujer de este mundo, muy sabio, sí, pero generalmente uno no llega a esa decisión, no llega a esa definición, sino es obligado por las circunstancias. Mientras tanto, uno permanece en su área de comodidad. Uno, como decía hoy, ¿no? Hay gente que no necesita la Kabbalah, que necesita una pizza, y se siente bien, y está bien, y hay que dejarlo. Se siente bien, ya está. Pero todo depende de la necesidad del alma. Entonces, en ese momento, para mí la Kabbalah fue, digamos, la herramienta fundamental y que exigió en un determinado momento un acto de fe profundo, que siempre me caractericé por ser una persona muy poca fe, muy pesimista. Y aquí estoy. Y ahí estoy. Volvemos a mostrar el libro, agradecerte, es poco, Yosef, la verdad que para mí un placer muy, muy grande, en nombre de la escuela, en nombre mío personal y en nombre de todos los que han compartido con nosotros. La verdad, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades por el libro, que se venda mucho si Dios quiere, que podamos ver también, que puedas ver a tu nieto, también si Dios quiere. Y bueno, y sigamos adelante en este camino, que es un camino de mucha enseñanza, y seguir trayendo luz al universo, que es para lo único que hemos venido. Te envío un abrazo fraterno, muchos enorme, Mario. A la familia en Galicia, en Uruguay, donde estés, y un abrazo para todos. Shalom. Shalom, Mario. Muchísimas gracias.